Hola, en esta ocasión vamos a revisar de qué manera se realiza una base de datos en Microsoft Excel. Vamos a conocer las distintas herramientas y acciones que debemos conocer para poder realizar un buen montaje de base de datos. Para ello, debemos conocer que las variables deben ser montadas como columnas, ¿ya? Las letras van a ser las distintas variables que vamos a montar en una base de datos, mientras tanto que las filas van a ser consideradas como sujetos, de tal forma que la intersección entre columnas, variables y filas, sujetos, va a ser igual a una celda, ¿ya? Por ejemplo, en este caso estoy evaluando la celda E4. En este otro caso, por ejemplo, estoy evaluando la celda C6. La, el Excel reconoce tanto caracteres matemáticos como no matemáticos. Por ejemplo, si yo escribo mi nombre, lo reconoce, y si yo escribo un número, también lo reconoce. ¿Bien? Si usted observa, mi nombre está al lado izquierdo de la celda, ¿ya? Mientras tanto que el número que escribí recién lo indica al lado derecho de la celda, ¿ya? Todo carácter no numérico está a la izquierda, todo carácter numérico lo integra a la derecha de la celda, ¿ya? De esa manera podemos reconocer si un número está bien escrito o no, ¿ya? Por ejemplo, si yo escribo 12,5, lo envía a la derecha, perfecto. Pero si, por ejemplo, escribiera yo 12,5, lo mantiene a la izquierda. Significa que este número no lo reconoce el Excel, dado que la coma decimal lo reemplacé por un punto gramatical. ¿Ya? Dado que el Excel reconoce al punto como un punto gramatical, lo reconoce como un carácter no numérico. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ello al momento de construir una base de datos. ¿Ya? En efecto, voy a hacer lo siguiente: 12,5, 23,9, 100,7 y 200,6. ¿Ya? Al intentar sumar esta serie de datos, ¿ya?, con autosuma, y al hacer enter, si se fija usted, lo que hace es saltarse el número 200,6, ¿ya? Y toma la suma 138,1. 138,1 en estricto rigor es sumar 12,5 con 12,9 y 100,7. 100,7. ¿Ya? Ahora, si yo colocara 200,6, la autosuma me da 338,7. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la forma de transportar la información adecuadamente al software Microsoft Excel. ¿Ya? Ahora, voy a borrar estos números y voy a escribir los siguientes: 12,4, 1,9, 2,8, 3,9 y 4,5. Si le doy autosuma, ¿ya?, enter, me entrega una suma de 0. ¿Por qué? Porque no me reconoció ningún número de los que yo le pedí que me sumara. ¿Ok? Ahora, hay veces que cuando trabajo o se trabaja con otro tipo de software, al importar información, esa información está en punto, está con punto decimal, ¿ya? Y por lo tanto, para evitar cambiar manualmente el punto decimal a una coma, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer es irnos a
archivos, opciones, avanzadas, ¿ya? Y evitar usar separadores del sistema, ¿ya? Los separadores del sistema con el cual viene cargado Microsoft Excel es que el separador de decimal sea una coma, ¿ya? Entonces, para evitar separar, usar como separador del sistema una coma, desclico esta opción, ¿no es cierto? Y confirmo que el separador de decimales, en este caso, va a ser un punto, ¿ya? Ese es un punto, ¿ya? Y acepto, ¿ya? De tal forma que ahora en adelante, si yo escribo 1.8, en vez de mandármelo a la izquierda porque no lo reconoce, me lo va a mandar a la derecha porque ahora en adelante lo va a reconocer como un decimal, ¿ya? Dado que ya le di la orden de que el punto me lo reconozca como un separador de decimales. 1.8, 2.8, perdón, 2.8, 3.7, ¿no es cierto? 5.7, por ejemplo, ¿ya? Si le pido una suma, ¿no es cierto? Enter, me lo suma y 5.7 más 3.7 más 2.8 y más 1.8 me da 14, ¿ya? Me ejecutó la suma, ¿ya? Ahora, si yo quisiera establecer 1,4, ¿ya? Me lo va a mandar a la derecha, perdón, a la izquierda, porque en este caso no me está reconociendo el coma como un separador entre un entero y un decimal, ¿ya? Porque yo ya tengo configurado que el separador entre un entero y un decimal sea un punto, ¿ya? Entonces va a depender de cómo esté configurado su Excel para que pueda aceptar una forma u otra forma el separador entre un entero y un decimal. En este caso lo voy a dejar tal cual, ¿ya? Como un punto decimal, ¿ya? Ahora vayamos a evaluar cómo se desarrolla una base de datos. Como habíamos dicho, las columnas van a ser las denominadas variables, las filas van a ser los sujetos. Me voy a ir aquí a la hoja 1 porque tengo preparado una base de datos previamente configurada por 30 sujetos, ¿ya? Son 30 sujetos a los que se les midió la edad, si tenía hipercolesterolemia, peso y talla, ¿ya? En estricto rigor son 4 variables las que se midieron porque esta variable en estricto rigor no es una variable, sino que es la identificación, ¿ya? Para evitar colocarle María, Pedro, Juanito, qué sé yo, colocamos un número, su carnet de identidad o un código, en este caso un código asignado desde 1 hasta n, ¿ya? Para poderlo identificar. Entonces la primera columna en el fondo es la identificación, ¿ya? No nos no observamos o no trabajamos con este número que nos entrega el Excel, sino que es el identificador de la encuesta, ¿ya? Porque el 1, la fila 1 es la reservada para identificar siempre la etiqueta de la variable, ¿ya? Las etiquetas de las variables no pueden ser superiores a 10 letras, ya todas juntas, y nunca se comienza con un número. Siempre el primer carácter tiene que ser un no numérico. Por ejemplo, no podría colocar 1 talla, por ejemplo. Debo de escribir siempre como primer carácter un carácter no numérico, talla, ¿ya? O circunferencia de cintura, CC, ¿ya? Es un carácter que tiene menos de 10 letras, solamente tiene dos letras, no comienza con un número, todo junto, ¿ya? A lo más usted puede colocar por ejemplo, cintura, por ejemplo, ¿ya? Con un guión bajo, ¿ya? Como para que estéticamente se entienda un poquito más a qué se refiere el concepto, ¿ya? Las bases de datos siempre comienzan en la celda A1, ¿ya?
no coloque ningún otro elemento que no sean los elementos de la base de datos, ¿ya? Ya. Ahora, lo que podemos hacer ahora es crear una nueva variable a partir de datos registrados en la base de datos, ¿ya? De tal forma de que sea más cómoda al investigador, ¿ya? Darle la variable, ¿no es cierto? Y evitar que el investigador a cada sujeto calcule, ¿ya? Donde se puede equivocar una determinada variable a partir de datos conocidos. Por ejemplo, si tengo el peso y tengo la talla, casi viene de forma autómata la posibilidad de generar el IMC, ¿ya? Por todo el mundo sabido, el IMC es la división entre el peso por la talla al cuadrado. Si yo quiero calcular el IMC, debo de escribir el es igual. El es igual es el símbolo para iniciar una fórmula, ¿ya? En este caso, la fórmula va a estar constituida por elementos de la columna D. En este caso, me voy a fijar en D2, pincho acá, ¿ya? De tal forma que la función va a estar definida por la columna D y fila 2, slash, que en el fondo es el símbolo de la división, por la talla. En este caso está identificada por la columna E, pincho acá, ¿cierto? Previamente elevada al cuadrado, ¿ya? Ese es el símbolo de elevación al cuadrado. Ahí está la elevación al cuadrado, ¿no es cierto? Y le doy enter, de tal forma que el sujeto 1 en particular tiene un IMC de 27,73 kilos por metro cuadrado. Si usted no puede obtener ese sombrerito chino, ¿no es cierto?, que en el fondo es el símbolo para de elevación a, en este caso a un cuadrado, puede hacer la multiplicación por sí mismo, ¿no es cierto?, y le va a llegar al mismo resultado, ¿ya? Ahí lo voy a dejar de forma como a mí me gusta más, ¿ya? En todo caso es un tema de gusto, ¿no? Ahora, para poder decirle al computador que esta fórmula se va a aplicar para el resto de los sujetos, simplemente de esta cruz gordita se tiene que transformar en una cruz más flaca, ¿no es cierto?, que en el fondo es el símbolo de copiar la fórmula. Al arrastrar hacia abajo, en este caso, me va a arrastrar la fórmula, ¿no es cierto?, de tal forma que se va a autoaplicar, ¿no es cierto?, para cada uno de los números de los sujetos, uno de los valores de los sujetos, cada uno de los valores de los sujetos, de tal forma que, por ejemplo, este sujeto 64,5 dividido por 1,56 al cuadrado me da un IMC de 26,5. Entonces, aplico de forma automática, ¿no es cierto?, la fórmula para cada uno de los sujetos, ¿ya? Dado que todos los sujetos tienen valores distintos, IMC van a ser distintos, ¿ya? Entonces, para evitar perder tiempo, ¿no es cierto?, y que el investigador se pueda equivocar, está la posibilidad de que el Excel pueda informar el IMC de forma automática con la función. Ahora, que se nos viene a la cabeza de que, bueno, si yo tengo IMC, puedo perfectamente evaluar el estado nutricional. Es decir, aquí en este caso yo puedo transformar una variable cuantitativa continua, que es el IMC, a una variable cualitativa ordinal, que es el estado nutricional, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera también yo le puedo pedir al Excel que me haga el trabajo por mí, para evitar perder tiempo yo y también para evitar potenciales equivocaciones, ¿ya? Si nosotros sabemos que el estado nutricional se obtiene por IMC, ¿no es cierto?, y tenemos, por ejemplo, 4 estadios nutricionales: bajo peso, o mejor dicho, si estamos trabajando con
adultos, mejor decimos enflaquecido, normal, sobrepeso y obesidad. El IMC para el enflaquecido es toda persona con menos de 18,5, ¿cierto? Normal es entre 18,5 hasta 24,9, sobrepeso entre 25,0 hasta 29,9 y obesidad mayor o igual a 30. Ese es el símbolo correcto, no igual mayor, ¿ya? Es mayor o igual, ¿ya? Tendremos que hacer la siguiente estrategia. Para poder clasificar una variable cuantitativa en una variable cualitativa, perdón, debemos de aplicar la función si que está incorporada dentro de la barra de fórmula del Excel. Entonces, para escribir o llamar a la fórmula, a la función mejor dicho, escribo es igual y escribo la palabra sí, ¿ya? Me lo reconoce como tal, ¿ya? Sí paréntesis, ¿ya? Sí paréntesis ¿de qué? De la información del IMC, o sea, con IMC voy a clasificar, ¿ya? Entonces voy a ir de forma ordenada, desde enflaquecido hasta obesidad, ¿ya? Debo de traspasar esta información en una función lógica, que se denomina así. Entonces, si abro paréntesis, si la información contenida en la celda, en este caso del IMC, que es F2, ¿ya? No se nota aquí, pero es A, B, C, D, E, F2, ¿ya? Si la información contenida en la celda F2 fuera, en este caso, menor a 18,5, escribo menor 18,5, ¿no es cierto? Acuérdese que yo estoy trabajando con el punto decimal, no con la coma decimal, ¿ya? Entonces tengo que pensarlo todo en punto, ¿ya? Si la información contenida en la celda F2 fuera menor a 18,5, ¿no es cierto? Debo de escribir un punto y coma, ¿ya? Para luego indicar con una, entre comillas, el valor del concepto o el valor de la categoría, ¿ya? En este caso es enflaquecido. Puedo escribirlo en mayúscula o en minúscula, da igual. Lo voy a escribir en mayúscula para que se vea más grande. ¿Ya? Enflaquecido. Creo que está bien escrito, sí. Cierro comillas. Debo de cerrar comillas. ¿Ya? Perfecto. Luego debo escribir otro punto y coma. ¿Para qué? Para dar paso a la categorización de la segunda categoría de estado nutricional, que es normal. Entonces, para eso tengo que volver a escribir sí. Lo puedo escribir en minúscula y en mayúscula. Lo estoy escribiendo en minúscula para tener un mayor orden. Si yo lo escribí en minúscula, aquí también lo quiero escribir en minúscula, ¿no es cierto? Entonces, con el segundo sí significa que me estoy como bajando de nivel, ¿no? Estoy en el segundo nivel aquí. Sí, paréntesis. Entonces, vuelvo a decirle, si el valor que está contenido en F2 sea menor, en este caso, a 24,9, ¿por qué? Porque ya está tomado el 18,5 acá. Ya lo está tomando 18,5, por lo tanto, la segunda categoría es 18,5 hasta 24,9. Si, insisto, si ya lo tomó aquí, entonces me queda solamente escribir el límite superior, ¿ya? Debo de escribir solamente los límites superiores. Menor a 24,9, ¿no es cierto? Debo de escribirle con punto y coma lo que se corresponde entre 18,5 y 24,9, que en este caso se llama normal. ¿Ya? Insisto, para esta serie de categorías, cuando yo tengo categorías, debo de escribir el límite superior, porque el límite inferior ya está tomado de la línea anterior. ¿Ya? Punto y coma. Punto y coma. Entonces, para referirme a los sobrepesos, a la tercera línea, debo de volver a escribir sí. Abro paréntesis. ¿Sí de qué?
si de la celda F2 vuelvo a pinchar F2, ¿no es cierto? En este caso, menor a, límite superior 29,9, 29.9, punto y coma, voy a escribir sobrepeso. ¿Ya? Acuérdese de que la categoría se escribe entre comillas. ¿Ya? Y en este caso, para cerrar la expresión, ¿no es cierto?, debo de irme al último nivel, que es obesidad, mediante el sí, paréntesis. Vuelvo a escribir sobre qué celda voy a generar la categorización, nuevamente F2. En este caso no es menor, porque la obesidad es toda persona con mayor o igual a 30, ¿no es cierto? En estricto rigor lo voy a dejar libre como infinito, mayor o igual a 30, ¿ya? Da igual el límite superior. Entonces en este caso yo escribo mayor o igual a 30, punto y coma, le voy a colocarle obesidad, paréntesis, perdón, comillas. Como en este caso yo estoy clasificando cuatro categorías distintas, es decir, hice 4 funciones sí y por lo tanto 4 paréntesis, debo de cerrar con 4 paréntesis acá. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y luego al hacer enter, aquí me entrega un mensaje error que lo vamos a ver. Voy a aceptar. Ahora sí, encontré el error. Tenía que ver con el punto y coma. En vez de colocar punto y coma, era una coma simplemente, ¿ya? Entre una función lógica sí y la siguiente, en vez de un punto y coma como lo había escrito anteriormente, hay que escribir una coma simplemente. Si F2 menor a 18.5, coma enflaquecido, coma si F2 menor a 24.9, coma normal, y así sucesivamente. Al hacer enter con los 4 paréntesis, porque eran 4 niveles, me entrega que para este sujeto 27,73 lo consideramos sobrepeso. Al correr la fórmula hacia abajo, es decir, al copiar la fórmula para los 29 sujetos restantes, me va a entregar el resultado para cada cual. ¿Okay? Por ejemplo, revisemos 23,38, normal, está correcta, está bien aplicar la fórmula. Por ejemplo, 30,78, obesidad, perfecto, está bien aplicar la fórmula. 27,26, sobrepeso, perfecto, está bien aplicada la fórmula. ¿Ya? De esa manera evaluamos el estado nutricional a partir de datos de IMC, o sea, con solamente 4 datos, perdón, 1, 2, 3, 4, con 4 datos pudimos obtener 2 datos más, ¿ya? 4 más 2, 6 datos, ¿ya? 6 variables más, ¿ya? 6 variables en total, ¿ya? 2 variables más, ¿ya? De esta forma podemos realizar nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo poder hacer un análisis descriptivo simple? Bueno, lo podemos hacer mediante tablas dinámicas, ¿ya? En el Excel, ¿ya? Para ello, perdón, debemos de ir a insertar, ¿ya? Dependiendo del el sistema operativo de qué tan actual sea su Excel. En mi caso es 2010, ¿ya? Está en la pestaña insertar, dice tabla dinámica. Pincho en tabla dinámica, me abre un cuadro de diálogo en donde debo de confirmar, ¿ya? Si no estaba escrito, ¿ya? Confirmar cuáles son los datos con los cuales yo voy a trabajar, ¿ya? Debo de marcar toda la base de datos, ¿ya? Toda la base de datos, ¿ya? Y me pide elegir dónde desea colocar el informe de tabla dinámica, ¿ya? En la hoja de cálculo existente o en una nueva hoja de cálculo. Por ejemplo, para hacerlo más ordenado, voy a pinchar nueva hoja de cálculo, ¿ya? O sea, voy a generar mis resultados en una nueva hoja. Acepto, ¿ya? Y me envía a una
hoja nueva, ¿ya? A una nueva hoja, ¿ya? Ahora, y nos presenta esta configuración, ¿ok? Si nos vamos aquí a opciones, pinchamos acá, podemos pedirle al computador que nos muestre el diseño de tabla dinámica clásica, ¿ya? Para que nos permita arrastrar los campos en la cuadrícula si es que no está disponible, ¿ya? Acepto y nos presenta la configuración clásica, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero eh, eh, obtener, ¿no es cierto?, la estadística descriptiva de estado nutricional, pincho acá, ¿no es cierto?, y nos presenta las categorías que detectó. Y luego, si yo arrastro, ¿no es cierto?, arrastro, primero selecciono y arrastro y envío acá la información, lo que el Excel me presenta es la cuenta, ¿no es cierto?, o la distribución de los 30 sujetos en en este caso 3 estadios nutricionales que detectó, ¿ya? Si no detecta a una categoría, simplemente no lo considera, ¿ya? Para evitar colocar 0, ¿ya? Una opción automática que entrega el Excel. Ahora, si me voy aquí a configuración de campo, ¿no es cierto?, le puedo pedir al computador en diseño e impresión, mejor dicho, aquí en subtotales, mejor me voy acá en subtotales y filtro, personalizado, ¿no es cierto? Puedo aquí variar, ¿no es cierto?, el tipo de indicador que yo quiero que me presente, ¿no es cierto? Ahora si yo coloco cuenta, ¿no es cierto?, o promedio, ¿no es cierto?, puedo obtener la información que yo necesite. En este caso no podría pedirle al computador que me presente un promedio, dado que es una variable cualitativa, ¿ok? Ahora, si usted quiere incorporar una segunda variable en esta tabla de tal forma de desagregar la información en esta primera vista, por ejemplo, por hipercolesterolemia, sí o no, pincho hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Voy a deshacer ahí. Antes de pinchar, selecciono, arrastro y me incorporo en el cuerpo de tal forma que me desagregue. No, voy a deshacer de nuevo. Ahí sí, voy a pinchar hipercolesterolemia, pero en vez de enviarlo al cuerpo, lo voy a enviar sobre total. Ahí, sobre total. Suelto. Y lo que va a hacer es desagregar estos 30 pacientes en estos 3 estadios nutricionales por ahora hipercolesterolemia, ¿ya? Si aquí no hay celda, significa que hay una celda con valor 0, es decir, no hay ningún sujeto con estado nutricional normal que sí presente hipercolesterolemia. Asumimos que este valor vale 0. De esa manera podemos obtener mediante tabla dinámica una descripción de, en este caso, 2 variables cualitativas. Ahora bien, si selecciono toda la tabla dinámica, ¿no es cierto?, ya está seleccionado, está en azul, me voy a opciones y me voy a configuración de campo, ¿no es cierto? Puedo irme a mostrar valores como, ¿no es cierto?, y si pincho aquí, despliego en este lugar, puedo pedirle al computador que me calcule inmediatamente, ¿no es cierto?, porcentaje. Por ejemplo, porcentaje del total general, si pincho ahí y le doy a aceptar,
significa que el 100% va a ser equivalente a los 30 casos y me va a calcular por cada celda el porcentaje que le corresponde de acuerdo a los 30 casos, ¿ya? Si nuevamente me voy a configuración de campo, me voy a mostrar valores como, por ejemplo, por total de columnas. Si pincho esta segunda opción, acepto, me calcula de acuerdo a hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Y el 100% va a ser por cada una de las dos columnas de hipercolesterolemia, ¿ya? Si me voy nuevamente a configuración de campo, me voy a mostrar valores como, y por porcentaje de total de filas, pincho la tercera columna, acepto, el 100% va a ser por estado nutricional, o sea, por la fila, ¿ya? Entonces de esa manera también puedo obtener de forma automática información de el porcentaje de acuerdo a las tres opciones que hemos visto: porcentaje por la muestra total, por la columna de la variable hipercolesterolemia o por la fila de acuerdo a su estadio nutricional, ¿ya? Por último, se puede graficar esta información, ¿no es cierto?, insertando un gráfico adecuado. Si me voy a insertar y yo le pido columna, un gráfico columna, me puede entregar esta información, ¿ya? De esa manera puedo describir, en este caso mediante un gráfico de barras agrupadas, la información de hipercolesterolemia de acuerdo a estado nutricional, ¿no es cierto? También está la opción de cambiar entre filas y columnas, ¿ya? Si pincho una vez este icono, ¿no es cierto?, me cambia el sentido de la configuración de la tabla y por lo tanto también cambia el sentido de la interpretación de este gráfico, ¿ya? Si nuevamente pincho sobre este mismo icono, me devuelve a la opción original, ¿ya? De esa manera puedo hacer el análisis de acuerdo a el objetivo de mi trabajo. También si se dan cuenta, Excel, con ciertas herramientas de Excel puedo hacer un trabajo descriptivo de una base de datos como esta. Muchas gracias.